Tiempo de renovación, me agarraron desprevenida. En el día de hoy estaremos acompañándole como siempre José Manuel Brito. Gracias. Y don Pantaleón, ¿cómo se siente? Muy bien, buenas tardes, Yesenia, qué bueno que estamos por aquí. Así es, y tenemos motivo para estar un poco contentos porque parece que el gobierno se está poniendo otra vez a la carga y está exigiendo y dice que va a revisar muchos contratos, entre ellos el del sector eléctrico, que hemos venido nosotros aquí hablando mucho y hemos tomado participación y hemos planteado algunas de las propuestas que pudiera o algunas de las ejecuciones que pudiera hacer el gobierno en materia de los contratos que mantiene con empresas privadas, sobre todo la del sector eléctrico, porque es una de las que más nos está afectando y de qué manera, y que afecta directamente a la población, y que mantiene a la población también en este tranque de la deficiencia que hay en el suministro de energía, también en los altos costos que cuesta que tienen los ciudadanos que pagar por el uso de esta energía, pero también los altos niveles de ingreso que tiene una reducida no un cartel, no me a decir un cartel como dijo Félix Nova, el senador. Un reducido número de personas, empresas. Mientras el Estado está quebrando por este concepto, el negocio de la generadora va muy bien. Muy bueno, muy bien. Entonces, sí, es verdad. La palabra cartel no es una mala palabra, aunque se está usando mucho para... se ha desacreditado mucho con el asunto del tráfico de drogas. Se puede aplicar a cualquier grupo comercial, banquero, que están haciendo, explotando el mismo. Eso digo, pero no de manera muy cristiana, ¿sabes? No, lo pueden hacer en forma cristiana, pero ya tiene una connotación. La connotación. Bueno, sí, sobre eso yo quería señalar que el acuerdo que quiere el gobierno con todos los sectores de la nación para resolver el problema fiscal, la población puede ver tres cosas que la justifican. ¿Entiendes? El subsidio que tiene que dar de casi 50.000 millones de pesos, 1.200.000 a la mil millones, no un millón. 1.200 millones de dólares anualmente, que son unos 50 y tantos mil millones de pesos anualmente. El arrastre del déficit que tiene el gobierno, que todavía tiene que estar pagando los intereses del salvataje de los bancos en el 2003. Eso no se ha resuelto todavía. Al Banco Central hay que entregarle una cantidad de dinero anual para el gobierno ir resolviendo ese problema, que pueden ser 30.000 millones de pesos, más el compromiso de un 4% para la educación. Eso hay que buscar ese dinero, porque primero el 4% es un compromiso y lo otro es una obligación. Ya, que no hay manera. Bueno, ese es así, José Manuel, pero el chantaje que como le dije a sí mismo, de ellos, la gente del 4% de educación digna, dice que no le vengan a ellos ahora, que hay que hacer la reforma fiscal para poder incluirlo a ellos, sacarle el dinero al pueblo de donde entonces que no, eso no va a ser así, porque eso es un chantaje. Realmente aquí ni se le tiene respeto al gobierno, ni se le tiene respeto a las demás personas, ni se pregunta qué se va a hacer con cada cosa, e inmediatamente vienen con una actitud totalmente de confrontación. Y yo creo que ahí mismo, don Pantaleón, José Manuel, eso del 4%, lo que tiene que verse es cuáles son las prioridades en el sistema educativo, porque hemos visto que se han creado algunas organizaciones solamente reclamaban y quisieron que el presidente se comprometiera
a poner en ejecución el 4% a partir de 2013, pero no vimos ninguna propuesta programática. Jamás. Simplemente No se saben qué se va a centraron en gastar. la parte económica y el dinero. Sí, le vamos a dar al Ministerio de Educación casi 100 mil millones de pesos en un año. ¿En qué se va a gastar? ¿Se necesitan aulas? ¿No se van a construir en 3 meses? La propuesta programática, la propuesta curricular. O sea, ellos no han dicho absolutamente nada, simplemente que se ponga el dinero. Y a lo mejor tienen una propuesta de solicitar. Ellos lo van a administrar los fondos. O solicitar subsidios al ministerio. Pero el caso es que el Senado y la Cámara de Diputados no pueden aprobar un presupuesto si no va acompañado de las fuentes. De donde van a salir. Porque es ilegal. Es ilegal aprobar gastos si no se conocen las fuentes. Eso hay que identificarlo. Correcto, sí. Sí, es decir, que por más que digan los activistas de esto, hay una parte que es una parte técnica que no se puede violar y que la Constitución dice lo que hay que hacer en cada caso, que no es lo que caprichosamente a nadie se le antoje. Bueno, eso es lo que piensan alguna gente. Por ejemplo, fíjate, tú viste, y ustedes han visto ahí, que ya llegó al Congreso la cuestión de los generadores. Hay 5, entre ellos está Felinova de Bonao, ¿verdad? El presidente de la Cámara, Abel Martínez, está Rafael Calderón, Dionis Sánchez, y está también Amalia Ritti Castro. Sí. Esos senadores solicitan que se revisen los contratos que hay entre la electricidad, Claro. las industrias eléctricas y el Estado. Pero además, después que el presidente de la República habló y dijo, este es un negocio, ¿tú te acuerdas, José Manuel? Había un negocio que llamaba el negocio de capa-perro, ¿verdad? Sí. Que tú, el dueño del perro, capaba los perros a 50 pesos. A 50 centavos. Centavos. Y pagaba un peso Y para que lo pagaba agarrara. 75 un peso para que lo agarrara. Tú, ese Es un mal negocio. Es un mal negocio. Nosotros estamos pagando solamente, se compran 190 millones de dólares mensual de energía eléctrica y solamente se cobran 120. Sí. Así mismo. Y se cogen 35 millones para gastos administrativos. ¿Te ¿Por qué? imaginas? No, eso Porque es lo que se llama el negocio del café. Y era como decían algunas personas, el Estado no tiene obligación de mantener contratos si le perjudica de una manera tal que pudiera llevar al país a un colapso. La Pero propia, por ahí que vamos. la propia estructura del sistema de manejo de las EDES también debe ser revisado, porque cada una de esas cosas tiene un consejo. Cada una tiene un consejo y esos consejos no son gratuitos, ¿verdad? Es decir, son tantas las cosas. Bueno, el problema de los consejos, fíjate, aquí estamos en los problemas secundarios y los problemas fundamentales. En la compra y venta de energía, ahí es que hay que revisar. Fundamentales, por ejemplo, también hay que ver lo que está pasando con el sometimiento que hizo Izquierdo, que se ha dejado así tranquilo, sin mucho movimiento. Hay que ver qué está pasando con eso. No, eso está en la fiscalía. Bueno, de la fiscalía, pues entonces a esta muchacha Berenice, que es muy activa, que lo ponga a investigar y que inmediatamente se pongan en efecto, se ponga aquí en este país a saber cuánta energía el país compra. ¿Hay alguien en el teléfono? Ajá. ¿Hay alguien en el teléfono? Sí. Sí, buena, ¿quién nos habla? Sí, le habla Luis Palacio. ¿De dónde, Luis? Fíjese, esa cuestión del negocio de capa-perro tiene su buena también. Ajá. Porque el capa-perro, él cobraba 50 centavos, fiado. Y entonces daba un peso por la agarrando. Al cash. Pero luego él recogió todo lo que le debían y se alzó y se fue con todo, no le pagó el crédito, pagaba el peso. Ah, Cuidado.
Está bien. Muchas gracias, señor Palacio. Que tiene su contra. Tiene su contra, pero aquí estamos es entre caballeros. Esto es. Aquí tenemos que pagar. El problema es que aquí tenemos que pagar. Esto es entre caballeros. Sí, no, que hay que pagar. No, y que el gobierno está combinado a pagar, porque tiene un contrato, tiene una obligación. O sea, tiene un contrato. Fíjate, los contratos, hay cosas que son justas, sí, son legales, pero no son justas. Pero y la legalidad, fíjate, aquí en el Código de Trabajo pasado, el que fue luego fue modificado, sí, decía que si una persona, un trabajo de la caña, se cortaba una mano, le daban 40 pesos. sí. ¿Eso era legal? Era Legal. Sí. Pero era justo. No era justo. No es justo. Los contratos todos pueden ser legales, pero no justo. No es justo que nuestro país se convierta en ingobernable, que se convierta, que no sea viable, como el término que están diciendo ahora, producto de que se esté pagando una electricidad que no se consume. Sí, pero el concepto es el siguiente: mientras la ley, hasta que no se cambie, hay que cumplirla, hasta que no se cambie. Entonces, cambiarla es el papel. Es decir, la obligación de revisar esos contratos y de llegar a contratos nuevos y pasarlo a una nueva legalidad es el papel de este momento. Sí. El problema es que mientras esté bajo la legalidad actual, hay que cumplir. Y nos sorprende a nosotros que nosotros tenemos una empresa privada que es muy dinámica y siempre está muy alerta ante los abusos que comete el gobierno, sí, pero no es dinámica ni sale a la luz pública cuando lo afecta a ellos, al sector privado. Sí, vamos a ser justos también. Si reclamamos justicia, si reclamamos explicaciones de esa misma manera, ustedes deben velar por todo lo que es nacional. Y que los afecta, me imagino yo que debe afectarlo de alguna manera, a no ser que lo que tienen que pagar caro de electricidad se lo transfieran al consumidor final. Es así, termina siendo eso. Ahora te voy a decir, si el país, si los consumidores no tienen poder adquisitivo para poder consumir, dígame usted, especialmente a los que son los señores dueños de los medios de producción que están produciendo en este país, ¿con qué van ellos a poder acumular capital si la mercancía que ellos están produciendo no tienen quien la compre? Antes, hace tiempo, se decía, para el centenario, en el año 1944, centenario de la independencia nacional, hubo una crisis de carácter económico tan grande, especialmente aquí en nuestro país, que la carne se podría en la carnicería, porque el problema era que no había dinero, había una situación de esa característica. Entonces, no podemos, si se quiere lograr un desarrollo y los industriales quieren que exista armonía entre consumidores, regulador que es el Estado y ellos que son los productores de la riqueza, es necesario que tengan un concepto de carácter humano. Así es. ¿Hay alguien más? Ministro de Energía, también en los altos costos que cuesta que tienen los ciudadanos que pagar por el uso de esta energía, pero sí, también los altos niveles de ingreso que tiene una reducida no un cartel, no venga a decir un cartel. Parece que el gobierno se está poniendo otra vez a la carga y está exigiendo y dice que va a revisar muchos contratos, entre ellos el del sector eléctrico, que hemos venido nosotros aquí hablando mucho y hemos tomado participación y hemos planteado algunas de las propuestas que pudiera, como dijo Félix Nova, el senador, un reducido número de
personas, sí, personas. empresas. Sí, mientras el Estado está quebrando por este concepto, el negocio de la generadora va muy bien. Muy bueno, muy bueno. Entonces, Eso sí es verdad. La palabra cartel. Tiempo de renovación, me agarraron desprevenida. En el día de hoy estaremos acompañándole como siempre José Manuel Brito Gracias. y Buenas don tardes. Pantaleón. ¿Cómo se siente? Muy bien. Buenas tardes, Yesenia. Qué bueno que estamos por aquí. Así es, y tenemos motivo para estar un poco contentos porque o alguna de las ejecuciones que pudiera hacer el gobierno en materia de los contratos que mantiene con empresas privadas, sobre todo la del sector eléctrico, porque es una de las que más nos está afectando y de qué manera, y que afecta directamente a la población, Sí. y que mantiene a la población también en este tranque de la deficiencia que hay en el suministro